Muy buenos días, queridos alumnos de tercero de secundaria. El día de hoy vamos a hablar de los géneros literarios, para lo cual voy a pasar a compartirles unas pequeñas diapositivas que he preparado para ustedes. Veamos. ¿Qué son los géneros literarios? A ver, ¿qué son los géneros literarios? Los géneros literarios, a ver, observamos. Mira, observa. Son los distintos grupos o categorías en las que podemos clasificar las obras literarias entendiendo su contenido y estructura. En la antigüedad, el primero en hacer la clasificación de estas obras fue Aristóteles a través de su obra La Poética, en donde agrupó a, a las obras de su tiempo en tres grandes géneros que fueron los siguientes, que fueron el épico, el lírico y el dramático. Nosotros conocemos un género más actualmente y bastante conocido y bastante utilizado, que es el género narrativo. Bien, ¿en qué consiste el género épico? El género épico se va a caracterizar porque va a narrar hazañas grandiosas, pero escritas en verso, ¿sí? Bien, el género lírico, ¿por qué se va a caracterizar? ¿Por qué? Porque es el género donde el poeta o el autor expresa sus sentimientos y sus emociones, ¿sí? Expresa lo que, más que todo lo que siente, ¿no? Y es lo que lo va a transmitir, ¿sí? A través de, puede ser una poesía, de una canción, etcétera. El género dramático es aquel que está escrito para poder ser representado, ¿sí? Contiene diálogos y acotaciones. ¿Qué son las acotaciones? Son bueno, son las indicaciones que el actor debe cumplir, ¿sí? ¿Y por qué se caracteriza el género narrativo? Bueno, como su nombre lo indica, se caracteriza porque narra o describe hechos reales o imaginarios escritos en prosa. Mira, si te das cuenta, el género narrativo es muy similar al género épico, porque ambos van a narrar acciones, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la diferencia? Que el narrativo bueno, va a estar escrito en prosa y el épico está escrito en verso, ¿sí? Luego vamos a profundizar más este género. Ahora vamos a observar ahora que el género narrativo es objetivo. ¿Por qué? Porque cuenta hazañas, historias, ¿sí? Y la función que va a predominar es la narrativa. El género épico también es objetivo, porque va a contar pues narraciones observables, ¿no? Acciones observables. Y también la función que cumple es la narrativa. El género lírico más bien es subjetivo. ¿Por qué? Porque transmite emociones y pensamientos, ¿sí? Su función es la expresiva. El género dramático es objetivo y subjetivo a la vez. ¿Por qué? Porque es objetivo porque van a poder mostrar, ¿no?, acciones concretas, y subjetivo porque los personajes van a poder dejar ver lo que sienten, ¿no es cierto? Van a transmitir emociones y sensaciones. La función que predomina en el género dramático es la función representativa. Ahora desarrollemos las especies del género épico. Son tres especies bastante conocidas. Corresponde a esto la epopeya, el cantar de gesta y los poemas épicos. La epopeya son narraciones en las cuales un héroe predomina en ellas, ¿no es cierto? Acá tenemos un ejemplo, vemos a Aquiles que está junto con Héctor, están peleando, Aquiles mata a Héctor y luego le va a dar vuelta por la ciudad de Troya. Esta obra se llama La Ilíada, que está escrita por Homero. Aquí tenemos otra de Homero, que es la Odisea, ¿no es cierto? Entonces, la epopeya, ¿por qué se caracteriza? Porque narra a través de verso, ¿no? A través de cantos, acciones, ¿no es cierto? Acciones que pertenecen a un determinado héroe, ¿sí? Destaca bastante estos héroes. Bien, ¿por qué se caracteriza el cantar de gesta? El cantar de gesta se caracteriza porque va a realzar a un héroe nacional, ¿sí? El cantar de gesta corresponde a la época, a la edad media, ¿sí? Y aquí pues destaca
a un héroe. En este caso, tenemos un ejemplo, el Cantar del Mío Cid, cuyo protagonista es don Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, un caballero cristiano que pelea para recuperar los territorios de Castilla, Aragón y muchos otros más que están en poder de los turcos. Entonces, este cantar de gesta, mira, ensalza a un héroe nacional. Este héroe nacional en este caso es el mío Cid, don Rodrigo Díaz de Vivar. Entonces, fíjate, ¿no? En la epopeya destacan los personajes heroicos, ¿no? Eso corresponde a la época antigua. En el Cantar de Gesta destaca un héroe nacional, eso corresponde a la Edad Media. Y ahora vamos a ver en los poemas épicos. En los poemas épicos se dan ya por los años de 1400, 1500, por ahí más o menos, en la época del Renacimiento. Y aquí también nos de alguna forma a imitar, ¿no? Estas epopeyas clásicas. Aquí también nos van a contar acciones y hazañas de ciertos personajes. Aquí tenemos un ejemplo de la conquista de los territorios de Portugal. Aquí tenemos otra de la Araucana de Alonso de Silla, que nos narra también la conquista de Chile. ¿Sí? Bien. Ahora pasemos a ver el género lírico. Mira, aquí tenemos un poeta muy representativo de nuestro Perú, César Vallejo, con un fragmento de los dados eternos. ¿Sí? En el género lírico recuerda que se va a caracterizar porque el autor va a transmitir emociones y sentimientos. Los, las especies líricas más conocidas son la oda, la elegía, la égloga, el madrigal, la epístola y la sátira. La oda se caracteriza porque son poemas que van a exaltar el entusiasmo, ¿no es cierto? Ejemplo, oda al chocolate. Sí, acá está exaltando al chocolate, ¿no? Le está diciendo que es su salvador de todo ese día, ¿no? Con leche y oscuro eres mi mejor amigo. Está ensalzando pues al chocolate. Tenemos también a la elegía, que es un poema de tristeza, ¿no? De alguna forma es un poema de tristeza, de añoranza, ¿no? A esa persona que ya no está contigo. Un ejemplito es Elegía para ti y para mí. ¿Qué dice? Yo seguiré soñando mientras pasa la vida, y tú te irás borrando lentamente en mi sueño. Un año y otro año caerán como hojas secas de las ramas del árbol milenario del tiempo. Está recordando aquí el poeta a su amada, ¿no es cierto? Es un poema triste, de como que de pérdida, ¿sí? Bien, aquí tenemos la égloga. La égloga es un poema que está ambientado en el campo y tiene, por lo tanto, personajes como sus personajes a los pastores. Un ejemplo de esto es la égloga primera de Garcilaso de la Vega, ¿sí? Aquí nos dice, el dulce lamentar de dos pastores, Alicia juntamente y nemoroso, he de contar sus quejas imitando, y acá están hablando, ¿no? Los dos de sus amadas. Aquí, por ejemplo, vemos en este fragmento, en esta estrofa, donde Nemoroso está recordando a Elisa, ¿no es cierto? Mira, si te das cuenta, esta imagen nos indica que ella ha fallecido, ¿verdad? Por eso dice, el cielo en mis dolores cargó la mano tanto que hasta en interno llanto y a triste soledad me ha condenado. Está extrañando a su amada. Tenemos el Madrigal, que es un poema donde de desilusión amorosa mayormente, ¿no? Un ejemplito, voy a leer aquí. Lloraban por ti las ciudades desnudas, balando como bestias en manada a tu paso. Las palabras eran gestos como estos que ahora te ofrezco, creían poseerte porque sabían teclear en tu abanico, pero no, tú no estabas allí, estabas en el agua que yo te di. ¿Ves? Entonces un poema así, ¿no? De desengaño amoroso. Bien, también tenemos aquí la epístola, que es un poema que está escrito a manera de carta, ¿sí? Bueno, esa composición va dirigida a otra persona. Un ejemplo es Respuesta de Abelardo a Amarilis. Y acá, pues, este poeta Abelardo Lope de Vega se dirige así a Amarilis. ¿Qué le dice? Canta Amarilis y su voz levanta mi alma desde el orbe de la luna las inteligencias, que ninguna la suya imita con tanta dulzura. Es un poema que de alguna manera se dirige pues a otra persona, no tiene la forma de una carta, solamente que está escrita en verso, ¿sí? Bien, tenemos ahora la sátira que es un poema de forma burlesca, es un poema que se utiliza para
burlarse generalmente de personajes públicos. Aquí observamos un soneto de Quevedo que dice así: érase un hombre una nariz pegado, érase una nariz superlativa, érase una nariz sayón y escriba, érase un peje espada muy barbado. O sea, está haciendo burla, ¿no? De que esa persona tiene una tremenda nariz que incluso lo está reflejando el dibujo que acompaña a este poema. Muy bien. Ahora vamos a continuar hablando del siguiente género, el género narrativo, que como su nombre lo indica, este género se caracteriza porque va a narrar o va a relatar, ¿no?, acontecimientos ocurridos a unos personajes en un tiempo y lugar determinados. Aquí las especies más conocidas son la novela, que es un relato de gran extensión, ¿no? Tiene capítulos, un ejemplo, La ciudad y los perros. Tenemos el cuento, que son narraciones cortas, un ejemplo, El caballero Carmelo, Los ojos de Lina. Las fábulas, que son narraciones cortas que tienen una moraleja. Aquí tenemos a la fábula de la tortuga y la liebre, ¿sí? La parábola, que también son narraciones que tienen una enseñanza. Ejemplo, la parábola del hijo pródigo. La leyenda, que es una narración corta donde se cuenta, ¿no? Está hecha en base a algunos personajes que sí existieron, pero que están acompañados de sucesos fantásticos, ¿sí? Tenemos aquí los mitos que son narraciones que tratan de explicar el origen de algo. Y hay otras especies más, por ejemplo, las tradiciones, ¿verdad? Bien, vamos a continuar. Vemos ahora el género dramático, que se divide en tres especies, que son tragedia, comedia y drama. En la tragedia esta especie de la tragedia se caracteriza porque de alguna forma representa, ¿no? Representa escenas muy trágicas, muy funestas, muy dolorosas. Tenemos el ejemplo de Romeo y Julieta, dos jóvenes enamorados que tuvieron un final trágico, ¿no? Julieta, al ver que Romeo está muerto, se suicida con su daga, ¿sí? Ahí tenemos otro ejemplo de tragedia, Edipo Rey. La comedia. La comedia se caracteriza porque tiene hechos, bueno, representan hechos los actores, ¿no? Este texto ya saben que el género dramático es un texto escrito para poder ser representado. Entonces, la comedia se caracteriza porque está acompañada de hechos alegres, divertidos, tiene un final feliz. Un ejemplo, El sueño de una noche de verano. Otro ejemplo, El médico a palos, ¿sí? Bien, tenemos luego el drama. El drama es la combinación de la tragedia y la comedia, ¿sí? Puede tener hechos funestos, por ejemplo, aquí en el ejemplo de Fuente Ovejuna, el hecho funesto triste es la violación de la cual es víctima un personaje llamado Laurencia. Y vemos que el hecho, bueno, tiene un final feliz. Brevemente te voy a contar, ¿no? Que había un comendador en este pueblo de Fuente Ovejuna que abusaba de la gente. Incluso también llegaba a abusar de las mujeres antes de que éstas contraigan matrimonio. Justamente le tocó el turno de contraer matrimonio a Laurencia y fue raptada pues antes de su boda por ese comendador. Y ella pues cuando regresa, ¿no? Después de haber sido ultrajada, de alguna forma da un discurso donde hace que las personas tomen conciencia de lo que está pasando y puedan buscar justicia. La gente mata al comendador, luego viene el rey a impartir justicia. Y a la pregunta de quién mató al comendador, todos respondieron, Fuente Ovejuna, señor. Entonces vamos a ver que tiene un final alegre, ¿sí? Bien. Vamos a continuar, bueno, jóvenes, hasta aquí hemos visto qué son los géneros literarios. A continuación, les voy a pedir que realicen la ficha que ya se les ha dejado, que contiene las siguientes preguntas. Yo creo que con la explicación que se ha dado van a poderla realizar. Muy bien, no olviden lavarse las manos. Ya nos vemos. Hasta la próxima.